Tattersall, el mundo desde sus inicios. Capítulo 1. Procesos evolutivos. Es imposible que los seres humanos se comprendan plenamente a sí mismos o a su extensa historia prehumana, sin saber algo del proceso, o mejor dicho, procesos, en virtud del cual nuestra notable especie llegó a ser lo que es. Se trata, como casi todos sabemos, de la evolución. Y si bien la mayoría de nosotros tenemos una vaga idea de lo que significa la evolución, poco nos percatamos de la cantidad de factores comunes que han participado en las historias evolutivas que dieron paso a la diversidad del mundo actual. La evolución no es, como suele creerse, un proceso sencillo y lineal, sino un asunto desorganizado que implica muchas causas e influencias. La biología evolutiva es una rama de la ciencia y a menudo es imperfecta. Nuestra percepción de la naturaleza de la ciencia en sí, muchos de nosotros consideramos a la ciencia como un sistema de creencias más bien absolutas. Tenemos una noción vaga de que la ciencia se esfuerza en demostrar la exactitud de tal o cual idea sobre la naturaleza y que los científicos son distantes modelos de objetividad en batas blancas. Sin embargo, la idea de que algunas creencias están demostradas científicamente es, en muchos sentidos, un oxímoron. En realidad, la ciencia, de hecho, no pretende ofrecer pruebas fehacientes de nada. Más bien es una forma, en constante autocorrección, de entender el mundo y el universo que nos rodea. En una palabra, la característica vital de toda idea científica no es que sea demostrable o que sea cierta, sino que, al menos en potencia, se demuestre falsa, que no es el caso de todas las clases de proposiciones. La ciencia ha avanzado a pasos agigantados a lo largo de los últimos 3 siglos y le ha brindado a la humanidad extraordinarios beneficios materiales. Lo ha hecho no solo mediante una serie notable de descubrimientos sobre la forma en que opera la naturaleza, sino poniéndolos a prueba, o algunos aspectos de ellas, y rechazando los que al final no resisten el escrutinio. Así, la ciencia es inherentemente un sistema de conocimiento provisional más que absoluto. A diferencia del conocimiento religioso que se funda en la fe, el conocimiento científico se basa en la duda, razón por la cual estas dos clases de saber son complementarias y no conflictivas entre sí. La ciencia y la religión abordan dos tipos de conocimiento intrínsecamente distintos y necesidades de igual importancia, pero manifiestamente diferentes de la psique humana. Así queda claro que decir con desdén que la evolución es solo una teoría es descartar todos los cimientos de la ciencia misma a la que tanto deben nuestros modernos estándares de vida y longevidad sin precedentes. La evolución es una teoría con tanto sustento como cualquier otra teoría en la ciencia. No obstante, al mismo tiempo, es una teoría que en gran medida no ha sido interpretada correctamente. Un malentendido común de la evolución es que solo se trata de cambios en el tiempo, una historia de mejoras casi inexorables con el paso de las eras, en la cual tiempo y cambio son casi sinónimos. En realidad, se trata de algo mucho más complicado y mucho más interesante. En 1859, cuando vio la luz la revolucionaria obra El origen de las especies por medio de la selección natural del naturalista inglés Charles Darwin, la idea de la evolución ya impregnaba el aire. Geólogos y anticuarios sabían ya que tanto la Tierra como la humanidad tenían historias que se remontaban mucho más atrás de los 6.000 años resultantes de contar ancestros en el Antiguo Testamento. Y ya en 1809, el naturalista francés Jean-Baptiste de Lamarck había descartado la noción de la naturaleza fija e inmutable de las especies vivientes a favor de una visión de la historia de la vida que implicaba especies ancestrales que dieron paso a otras nuevas y diferentes. La idea de Lamarck provino de estudios minuciosos de fósiles y moluscos, que descubrió que era posible ordenar en series temporales con especies que poco a poco daban origen a otras. Pero Lamarck fue más allá todavía.
En una época en que la creencia en la verdad literal de la Biblia reinaba sin discusión, se atrevió a especular que los seres humanos eran producto de un proceso semejante a partir de antepasados simiescos que adoptaron una postura erguida. Fueron percepciones brillantes, pero Lamarck se adelantó mucho a su tiempo para que sus contemporáneos apreciaran esta noción. Aún más, la historia también lo trató con dureza. Esta vez por causa de su explicación sobre la forma en que dichas especies se transformaban en otras. En opinión de Lamarck, dichas especies debían estar en armonía con su ambiente, aunque por sus estudios paleontológicos sabía que los ambientes eran inestables con el paso del tiempo. Por tanto, las especies debían ser capaces de cambiar también, y esto, pensó Lamarck, debió lograrse mediante alteraciones en su comportamiento, como mucho más en su época. Lamarck creía que durante la vida de cada individuo, estos nuevos comportamientos generarían cambios en su estructura y dichos cambios se transmitirían de los progenitores a su descendencia. Fue un proceso de este tipo, opinaba, lo que dio pie al modelo de cambio que vio en los registros fósiles. En su mayoría, los colegas de Lamarck atacaron con fiereza y justificación esta noción de la herencia de características adquiridas. Con el resultado de la evolución en ciernes fue descartada en conjunto con un equívoco mecanismo de cambio. No obstante, Lamarck abrió con resolución una puerta que nunca se cerraría del todo. De hecho, incluso antes de que Lamarck hiciera públicas sus ideas, el erudito Erasmus Darwin, abuelo de Charles, publicó una obra que anticipaba algunos elementos de las ideas de su nieto, aunque no la noción clave de la selección natural. Y ya en 1844, el enciclopedista escocés Robert Chambers sostuvo, de forma anónima, que todas las especies se habían desarrollado de acuerdo con las leyes naturales, sin recurrir a un creador divino. Así, para la década de 1850, los intelectuales occidentales contaban ya con una preparación subliminal para una declaración explícita de que todas las formas de vida habían evolucionado desde un antiguo ancestro común. Charles Darwin albergó una noción casi durante 2 décadas, más o menos desde que regresó en 1836 de un viaje de 5 años alrededor del mundo, 1831 a 1836, en el bergantín de la Armada Británica, el Beagle. Sin embargo, estaba renuente a publicar sus ideas sobre la evolución en un clima de opinión aún dominado por las creencias bíblicas respecto a los orígenes de la Tierra y los seres vivos. Así, fue una gran sorpresa para él cuando, en 1858, recibió de su contemporáneo menor, Alfred Russel Wallace, un manuscrito titulado On the Tendency of Variety to Differ Indefinitely from the Original Type, sobre la tendencia de las variedades de separarse indefinidamente del modelo original, con una solicitud de ayuda para publicarlo. Wallace era un naturalista sin muchos recursos, que se ganaba la vida recolectando especímenes de animales y plantas en lugares exóticos e incómodos, y las ideas expresadas en su manuscrito se le ocurrieron durante un episodio de fiebre de malaria que padeció en la remota isla indonesia de Ternate. Estas ideas, finalmente, eran idénticas a las que Darwin había tenido en mente por años. Entonces, ¿a quién se le ocurrió primero la idea de la evolución? El dilema moral se resolvió con la presentación simultánea ante la Linnean Society de Londres, en julio de 1858, del documento de Wallace y de algunos borradores escritos de Darwin. Luego, este último comenzó a escribir sin interrupción. Su gran obra se publicó un año después y selló su popular identificación con la evolución por selección natural. La noción central de las contribuciones de Wallace y de Darwin fue que la diversidad de la vida en el mundo actual y en el pasado y el patrón de semejanzas
entre esas formas de vida son resultados de una descendencia ramificada a partir de un ancestro común único. Descendencia con modificación fue el sucinto resumen de Darwin respecto del proceso evolutivo. Y así, esta declaración es, de hecho, la única explicación de la diversidad de la vida que en realidad predice lo que observamos en la naturaleza. Nunca se ha refutado esto de manera válida con bases científicas, solo lo han hecho las personas con motivos religiosos. Prácticamente todos los vociferantes argumentos científicos subsiguientes respecto a la evolución se dirigieron a sus mecanismos, no a su capacidad de explicar lo que vemos en el mundo viviente que nos rodea. Sin embargo, los mecanismos aún son un tema polémico. Tanto Darwin como Wallace eran observadores muy experimentados y perceptivos de la naturaleza y apreciaban en su totalidad la complejidad de las interacciones entre los organismos vivientes, y para ambos la selección natural, término de Darwin, era el proceso evolutivo fundamental. Así es como funciona. Como observaron ambos naturalistas, todas las especies se componen de individuos que varían un poco entre sí. Más aún, en cada generación nacen muchos más que los que sobreviven hasta la madurez y se reproducen. Los que lo logran son los más aptos en términos de las características que garantizan su supervivencia y fructífera reproducción. Si se heredan tales características, lo cual sucede con la mayoría, los rasgos que garanticen la mayor aptitud se representarán de manera desproporcionada en cada generación posterior, conforme los menos aptos pierdan las competencias para reproducirse. De este modo, la apariencia de todas las especies cambiará con el tiempo. Conforme se adapta, mejora las condiciones ambientales en las que los individuos más aptos se reproducen más. Así, la selección natural no es más que la combinación de todos y cada uno de los factores en el ambiente que contribuyen al éxito reproductivo diferencial de los individuos. Si se piensa un poco al respecto, la selección natural parece una inevitabilidad lógica, en tanto nazcan más individuos de los que sobreviven y se reproducen, lo que siempre sucede, y por tanto no cabe duda de que todo el tiempo tiene lugar un proceso de clasificación natural dentro de las poblaciones, incluso donde tienda a deshacerse de las variaciones extremas en lugar de llevar al tipo promedio hacia una u otra dirección. No obstante, en la Inglaterra victoriana, la selección natural tardó un buen tiempo en asentarse como una explicación de cambio evolutivo. En cambio, la idea de que nuestra especie Homo sapiens se relacionaba por descendencia con formas de vida anteriores fue aceptada con una rapidez excepcional tras una reacción inicial de sorpresa y horror públicos, inmortalizada por el comentario que se reportó de la esposa de un obispo. ¿Descender de un mono? Oh, querido, esperemos que no sea así, pero si es así, recemos porque nadie se entere. Darwin y Wallace representaron sus formulaciones evolutivas sin tener una idea precisa sobre la forma de controlar la herencia. La observaron, conocida por los criadores de animales desde los albores del tiempo, de que las características particulares se transmiten de los progenitores a su descendencia bastaba para sus propósitos. Fue solo después del nacimiento de la ciencia de la genética, a partir del siglo XX, cuando en realidad despegó el debate explícito de los mecanismos evolutivos. Pero de hecho fue el abad Gregor Mendel quien estableció los primeros principios de la genética en 1866 en la actual República Checa. Sin embargo, el artículo de Mendel al respecto, impreso en una oscura publicación local, no tuvo repercusiones inicialmente. Su idea fundamental, que la herencia se controla de generación en generación mediante factores independientes que no se mezclan, languideció hasta 1900, cuando 3 grupos de científicos la redescubrieron de manera independiente.
Antes de la época de Mendel, la creencia general era que las características de los progenitores de organismos con reproducción sexual se combinaban de alguna manera en su descendencia y que era esta mezcla la que transmitía a las generaciones siguientes, entre las cuales se mezclaba de nuevo. En cambio, Mendel observó que diversos elementos, ahora conocidos como genes, que no perdían su identidad en el tránsito intergeneracional, controlaban la apariencia física. Reconoció que cada individuo de una especie que se reproduce sexualmente posee dos copias, ahora conocidas como alelos. En cada gen, uno heredado de cada progenitor. Si un alelo es dominante respecto del otro, encubrirá los efectos de este último en la determinación de las características físicas de la descendencia. Sin embargo, no tienen más oportunidades de pasar a la siguiente generación de su compañero recesivo, y cada uno de estos factores se conserva independientemente de generación en generación. Ahora sabemos que múltiples genes controlan el desarrollo de la mayoría de las características físicas y que un solo gen puede participar en la determinación de varias de estas características. Más aún, sabemos también que genes de distintos tipos pueden desempeñar funciones muy diferentes en el proceso de desarrollo. Mendel tuvo la gran suerte de estudiar los caracteres de plantas, de guisantes, sujetas a un sencillo control de genes único. No obstante, su principio se sostiene. Los genes conservan su identidad cuando pasan de una generación a la siguiente, salvo cuando suceden errores en el proceso de replicación. De vez en cuando, un gen se copia de manera imprecisa del original del progenitor durante el proceso reproductivo. Estos cambios, conocidos como mutaciones, pueden tener efectos de diversas clases y magnitudes y, en su mayoría, definitivamente desventajosos, pero son el origen de las nuevas variantes que hacen posible el cambio evolutivo. Ahora se sabe que la molécula de la herencia es el ácido desoxirribonucleico o ADN. Una vez elaborados los conceptos básicos del cambio genético a principios del siglo XX, la biología evolutiva generó muchas teorías que compitieron para explicar cómo procedía el proceso evolutivo. Como era de esperarse, se exploraron todas las posibilidades. Todos los científicos coincidían en que los linajes de los organismos tendían a exhibir cambios físicos y se suponía genéticos con el paso del tiempo. Pero como algunos atribuían el cambio a lo que denominaron presión de la mutación, es decir, la rapidez con que ocurren las mutaciones, otros se inclinaban por la idea de que las nuevas especies se generaban por individuos con mutaciones, individuos que manifestaban cambios importantes en relación con sus progenitores. Y un grupo más de científicos sostenía que los organismos tenían incorporadas tendencias hacia el cambio. A casi todos les molestaban hasta cierto grado las obvias discontinuidades que se observaban en la naturaleza, pero al principio solo una minoría optó por la selección natural como la fuerza impulsora del cambio evolutivo. Para las décadas de 1920 y de 1930 comenzó a formarse un consenso a partir de este atareado proceso de exploración, cuando naturalistas, genetistas y paleontólogos convergieron en una teoría unificada de la evolución conocida con el pomposo nombre de síntesis evolutiva. Los exponentes de cada disciplina pusieron distintas opciones sobre la mesa. Los genetistas llevaron su recién descubierta comprensión de los mecanismos mediante los cuales los genes interactuaban en las poblaciones en reproducción y la manera como se transmiten y en ocasiones se modifican entre generaciones. Los naturalistas contribuyeron con sus conocimientos de la diversidad de la naturaleza, lo que las especies eran y la manera en que se formarían nuevas especies.
y los paleontólogos ofrecieron la historia de la vida, una elocuente demostración mediante los fósiles de las rutas por las cuales había evolucionado la vida. Los genetistas llevaron la ventaja de esta convergencia, si bien algunos paleontólogos y naturalistas tuvieron recelo al inicio. Para mediados del siglo, el proceso de la evolución se comprendía ya de manera amplia como poco más que la lenta pero inexorable acción de la selección natural en la modificación de los conjuntos de genes de las especies con el paso de vastos periodos de tiempo. En este panorama, las especies perdieron su individualidad para convertirse en nada más que segmentos arbitrariamente definidos de linajes en evolución constante. Desde luego, la amplia diversidad de la vida exigía a todas luces separar también los linajes, pero incluso esto se vio como otro proceso gradual que ocurría conforme se alteraba el paisaje adaptativo alrededor de las especies, cuando los ambientes cambiaban de diversas maneras en diferentes regiones. Los cambios en el hábitat y los factores geográficos como la evolución de cordilleras montañosas o cambios de curso de los ríos se vieron como fuerzas que dividían a las especies progenitoras, únicas en dos o más poblaciones descendientes, cada una de las cuales se desviaba por su propia ruta adaptativa particular. A la larga, cada población sería lo bastante distinta de su progenitora para calificar como una nueva especie. Sencillo, ¿verdad? Demasiado sencillo quizás. El gran edificio de la síntesis evolutiva era elegante por su sencillez y tenía todo el atractivo que otorga la elegancia discreta. Sin embargo, como señaló el filósofo Thomas Kuhn, quien se ganó una bien merecida fama por hacerlo, la ciencia avanza en gran medida al descartar paradigmas explicativos que ya no se ajustan a la acumulación de hechos. Así, era inevitable que a la larga alguien observara que la síntesis ignoraba a su conveniencia alguna de las complejidades en la naturaleza que se hacían más visibles. El primer golpe eficaz provino de la paleontología, el estudio de formas de vida antigua, una rama de la ciencia evolutiva que había adoptado una posición un tanto secundaria respecto de la genética en la formulación de la síntesis. Como Charles Darwin muy bien sabía, el registro fósil en realidad no cubre las brechas del flujo suave de las formas inmediatas que cabría esperar conforme a la noción de evolución gradual que él favorecería. Sin embargo, en la época de Darwin, la paleontología era una ciencia en ciernes, y aún era realista argumentar que si bien aún no descubrían los esperados intermedios, algún día se descubrirían. No obstante, más de un siglo después, durante el cual se ha recuperado, almacenado y analizado una cantidad incalculable de fósiles, este argumento comienza a debilitarse. Este engrandecido registro se muestra reacio a revelar la serie esperada de formas inmediatas. En cambio, como sostuvieron los paleontólogos estadounidenses Niles Eldredge y Stephen J. Gould en un texto publicado en 1972, los indicios que se derivan del registro fósil no son de un cambio gradual, sino de estabilidad general con breves explosiones de cambio, modelo que denominaron equilibrio puntuado. Por regla general, señalaron, las especies fósiles no suelen mostrar evidencia de un cambio lento de una a otra con el paso de las eras. En cambio, tienden a aparecer en el registro de forma más bien súbita, para persistir relativamente sin alteraciones por periodos que se extienden hasta millones de años, y después desaparecer de la última forma repentina para verse reemplazada por otras especies que pudieron ser o no parientes cercanas. La brecha en el registro fósil, sugirieron Eldredge y Gould, tal vez no solo reflejen una falta de información, sino que quizás en realidad
están comunicándonos algo. Sucede algo más que un simple cambio lineal guiado por la mano de la selección natural. El ingrediente faltante resulta un conjunto muy complejo de factores. Eldredge y Gould se centraron en la especiación, el medio por el cual una especie progenitora da origen a una o más especies descendientes. Solo creemos que la evolución tiene lugar, señalaron, porque Darwin nos lo dijo de manera muy convincente, pero sabemos que ocurre la separación de linajes, especiación, pues de otro modo la vida nunca se habría diversificado, lo que nos da el modelo de grupos dentro de grupos y que vemos en la naturaleza y que se predice mediante un modelo evolutivo de ancestros y descendencia. Vieron en la especie un fenómeno de corto plazo, quizás aventuraron de 5.000 a 50.000 años en términos geológicos, un parpadeo, y no uno que implicase el cambio gradual en periodos extensos. Sugirieron asimismo que la mayoría de los cambios se concentraba en torno al fenómeno mismo de la especiación. La evidencia más convincente del cambio gradual aparecería en los innegables indicios en el registro fósil de tendencias evolutivas de largo plazo, como el agrandamiento del cerebro entre los miembros de nuestra familia zoológica, Hominidae, los miembros de Hominidae de los homínidos, durante más o menos los pasados 2 millones de años. No obstante, como propusieron Eldredge y Gould, las tendencias evolutivas bien podrían explicarse también por la competencia entre especies y por procesos que tuviesen lugar al interior de las especies, conforme a la selección natural. Por tomar el ejemplo de los homínidos, es muy plausible atribuir el agrandamiento en apariencia muy estable del cerebro que vemos en el registro fósil al éxito relativo de la especie homínida con un cerebro más grande en la competencia por la vida y no a la ventaja competitiva de individuos con un cerebro mayor dentro de cada población. Así, de acuerdo con la teoría de Eldredge y Gould, cada especie en su conjunto desempeña un papel en el proceso evolutivo como actor en la obra evolutiva. Esta idea revolucionó la manera en que percibimos la evolución. En este momento, tal vez sea necesario decir algo acerca de lo que son las especies, asunto más espinoso de lo que cabría imaginar. En 1864, el biólogo francés Pierre Tremaux escribió: de las definiciones de especie hay tantas como hay naturalistas. Casi un siglo después sus palabras valen más que nunca. Las especies son las clases básicas de organismos, las unidades fundamentales en las que se empaca la naturaleza. No obstante, hay poco acuerdo en lo que son exactamente las especies y en cómo reconocerlas. Desde luego hay discontinuidades muy evidentes en el mundo vivo y suele reconocerse que los miembros de las mismas especies se reproducen de manera fructífera, mientras que los miembros de diferentes especies no lo logren. Sin embargo, cuando se trata de una definición precisa, el asunto se complica. Una reproducción infructuosa puede ser resultado de la falta de afección, de incompatibilidades del aparato reproductivo o de la incapacidad de la progenie para desarrollarse o reproducirse con éxito. Cada una de estas cosas se expresa de diferente manera y dará origen a la definición distinta de especie. Además, los miembros de diferentes especies tienden a verse distintos o a elegir diversos hábitats, y las definiciones de especies también se han basado en estos criterios. Definir una especie se dificulta más cuando se trata de especies extintas. De ellas se conocen solo los huesos y existen en otra dimensión, en otro tiempo, lo cual añade sus propias complejidades. Entre los mamíferos, como nosotros, las especies nuevas completamente individualizadas
es importante percatarse de que cada especie es, en cierto sentido, una entidad individual. Se derivan de subpoblaciones, de especies existentes que por alguna razón se aislaron de las poblaciones progenitoras. Si los grupos aislados son pequeños, tal vez se incorporen las características novedosas que pudiesen aparecer en sus miembros y se transmitan entre generaciones. El tamaño pequeño del grupo parece ser un requisito para el cambio evolutivo significativo de cualquier clase, pues es sencillamente demasiado difícil modificar poblaciones grandes y así en estas poblaciones deben darse las innovaciones físicas. Sin embargo, el cambio físico en sí nada tiene que ver con la especiación, que es el desarrollo de un aislamiento reproductivo, es decir, la separación de una especie nueva. Además, ni siquiera podemos recurrir al concepto de especiación en la búsqueda de una definición de especies. Esto es así porque la especiación no es un mecanismo, sino un resultado que quizás provenga de una amplia variedad de razones. De este modo, si bien es claro que las especies son fundamentales para el proceso evolutivo, asimismo es evidente que éstas son para los biólogos algo así como la pornografía para algunos magistrados de la Suprema Corte de Estados Unidos, quienes no parecen ser capaces de definirla, aunque afirmen que la reconocen cuando la ven. De manera que el edificio de la teoría evolutiva está aún en construcción, y así seguirá en tanto haya científicos cerca para trabajar en sus acabados. Sin embargo, pese a un sinnúmero de puntos de vista contrapuestos, es posible discernir las amplias direcciones en las que es probable que avance nuestra comprensión de la evolución. Más importante aún, agregar la función de las especies y las poblaciones a las de los individuos en el proceso evolutivo ayuda a aclarar cómo fue que pudieron ocurrir los cambios. Cuando se formuló la síntesis evolutiva, se consideraba que el individuo era la cantidad suprema de evolución. Algunos individuos estaban mejor adaptados que otros a las circunstancias prevalecientes, y fue el éxito reproductivo de los bien adaptados y el fracaso de los que no lo estaban lo que al final impuso a las poblaciones, a lo largo de extensos periodos de tiempo, por la ruta de la adaptación mejorada. Todo parecía así de sencillo, y esta visión redujo de manera convincente y crítica fenómenos importantes, como el surgimiento de especies nuevas, a poco más que consecuencias pasivas de un proceso básico de clasificación entre individuos. En virtud de este proceso, una población podía adaptarse mejor al mismo ambiente, mantenerse en espera o cambiar para adaptarse a un medio ambiente nuevo. Y eso era, en esencia, lo que se necesitaba para que operase todo el mecanismo, una formulación atractiva para quien le agrada el orden, quizás, pero por desgracia resulta que la naturaleza es un lugar más bien desordenado. Para empezar, veamos el cambio ambiental. Desde la época de Darwin, todo el mundo estaba de acuerdo en que los cambios de clima, en ocasiones drásticos, moldearon características de la Tierra y también fueron determinantes para los modelos evolutivos que vemos en el registro fósil. Sin duda, el periodo durante el cual la familia humana, Hominidae, ha estado presente fue testigo de profundas oscilaciones de las circunstancias climáticas en todo el globo. Por ejemplo, hace apenas 20.000 años, algunas partes de Europa, que hoy en día están cubiertas de bosques de roble, yacían bajo capas de hielo de 400 metros de grosor. Sin embargo, como sugiere este ejemplo, estos cambios tendieron a ocurrir en escalas de tiempo relativamente mucho más breves de las que se necesitarían para una transformación gradual de las especies, generación por generación, conforme a la selección natural, e incluso en los casos en que la adaptación en ambientes drásticamente nuevos pudiese ser posible en teoría, existen resultados más plausibles que el cambio adaptativo,
Si una población se ve afectada de repente por un cambio importante de su hábitat, es mucho más probable que ocurra una migración hacia circunstancias más acordes, o la extensión local o incluso total, que el lento cambio de generación en generación hacia otro estado adaptativo, para cuyo término bien pudieron haber cambiado de nuevo las circunstancias. Y veamos también la adaptación. La adaptación es un proceso en virtud del cual los miembros de una especie se ajustan a su ambiente de modelo, que sobrevivan y prosperen. No obstante, muy a menudo consideramos la adaptación como algo que implica la optimización de rasgos particulares. La vemos como un proceso que mejora al máximo el ajuste del organismo a su medio ambiente, en todas sus características. Sin embargo, basta pensar en ello un momento para confirmar que no es así. El proceso que rige la adaptación dentro de las poblaciones es de la selección natural, que opera al promover o suprimir los logros reproductivos de los individuos en su totalidad, no sus rasgos por separado. Y cada individuo es un conjunto muy complicado de características, en su mayoría controladas por muchos genes y a su vez vinculadas genéticamente con otros caracteres. En suma, no hay forma de que el destino evolutivo de una característica particular se determine sin afectar también los destinos de muchos otros atributos. Todos los organismos fructiferan o fracasan como la suma de sus partes. Y respecto a la población, no hay forma de distinguir características particulares para promoverlas o eliminarlas. Si bien, con imaginación, sin duda es posible soñar con situaciones en las que un atributo particular sea indispensable para el éxito o el fracaso, sobre todo los rasgos relacionados directamente con la reproducción. No obstante, solemos hablar muy fácil sobre la evolución de tal o cual aspecto de un organismo, el cerebro, por decir algo, o la barriga, o las extremidades, o lo que sea, sin considerar que no es posible que ninguna de estas cosas posea una historia evolutiva separada de la especie a la que pertenece. En resumen, no es realista ver en la evolución un asunto de afinación de organismos o de sus componentes en el transcurso de vastos periodos de tiempo. Lo que en realidad vemos es el registro fósil, un débil reflejo de las historias de las especies. Así, lo que parece suceder es que toda especie lograda y razonablemente dispersa tiende a diversificarse en el desarrollo de variantes locales en distintas partes de su entorno. Esto suele verse entre especies del orden primates, el gran grupo de seres vivos al que pertenecemos junto con simios, monos y lemures. La especie primate suele abarcar subespecies reconocibles en diversas áreas geográficas. La base de este fenómeno sin duda es la selección natural, al menos en parte, pero es probable que también haya sido importantes influencias por completo azarosas, pues es común que las variantes regionales varíen entre sí, al menos en parte por razones de muestreo aleatorio. Las subespecies son poblaciones locales que difieren de otras poblaciones semejantes en rasgos identificables y ocupan sus propias coberturas geográficas, y al menos durante un tiempo son susceptibles de definirse en términos de características físicas. Por otra parte, las subespecies se mantienen efímeras en potencia, pues pierden su identidad si se reabsorben en la población general al reproducirse con otras subespecies. Así, es necesaria la especiación, el establecimiento de una barrera reproductiva entre grupos, para que las nuevas variantes se conviertan en entidades históricas verdaderas. Y la especiación no es en absoluto lo mismo que el desarrollo de innovaciones anatómicas de la clase que nos permite reconocer distintas subespecies. De hecho, como la evolución misma, la especie no es un proceso único. La esencia es un resultado, la incapacidad o el fracaso de la reproducción de dos individuos
de dos grupos, y esto puede darse de varias formas mediante diferencias en el nivel de los genes o de los cromosomas en los que se agrupen los genes, o incluso de anatomía o de comportamiento. El hecho de que la creación de nuevas especies no corresponda directamente con el cambio anatómico no es popular entre los paleontólogos, pues a menudo dificulta la identificación de especies en el registro fósil con cierta confianza. Esto se debe a que la morfología, la forma física de un organismo, es básicamente lo único con que cuentan los paleontólogos para determinar sus juicios. Los únicos atributos mensurables de los fósiles, además de la morfología, su edad y su origen geográfico, mantienen una relación aún más tenue con la identidad de la especie en su forma física. Sin embargo, en general, las diferencias morfológicas entre especies estrechamente relacionadas provienen de la misma especie progenitora. No son grandes, por lo que el riesgo de no reconocer suficientes especies fósiles con base en las diferencias anatómicas suele ser mayor que el de reconocer demasiadas. No obstante, al final, pese a las funciones elementales de la especiación, la competencia, el cambio ambiental y la extinción en el proceso evolutivo, se mantiene la validez de que la evolución se trata también de la acumulación de innovaciones físicas heredadas con el paso del tiempo en los paquetes que conocemos como especies. ¿Cómo sucede? Un nuevo campo conocido con el nombre de EvoDevo, abreviatura de Biología Evolutiva del Desarrollo. Se dedica a entender cómo se relacionan las innovaciones genéticas con los modelos de cambio físico, y en años recientes se han registrado avances notables al respecto. Mientras se desarrollaba la síntesis evolutiva, la premisa era que todos los genes actuaban más o menos de la misma manera, por lo que la supuesta evolución gradual darwiniana se explicaría al sacar la medida de los efectos de varios genes que actuaban en cada carácter. Sin embargo, ahora los genetistas del desarrollo descubrieron que no todos los genes son iguales en la determinación de los resultados físicos. Para ser honesto, aún no es muy claro cómo se convierte la información genética en seres vivos adultos, pero sí se sabe que, aunque los cambios en la mayoría de los genes tienen efectos leves, los de otros pueden tener efectos importantes en las principales rutas del desarrollo. Particular interés reviste aquí una clase de genes conocido como genes regulatorios, porque nombran el desarrollo del embrión al desencadenar o suprimir las actividades de otros conjuntos de genes. La gran semejanza de muchos genes regulatorios en los organismos tan dispares como insectos, aves y seres humanos es un argumento de gran peso para la relación evolutiva de estos seres, así como un reflejo de la importancia fundamental de estos genes en el desarrollo de organismos individuales. Los genes de esta clase poseen mecanismos complejos, y sus efectos dependen tanto de las interacciones entre genes como de las secuencias en las que se activan y se apagan. Nuestro creciente conocimiento de los genes regulatorios ya nos permite saber cómo los organismos que tienen una apariencia corporal radicalmente distinta en realidad comparten ancestros comunes. Más aún, lo anterior señala la forma como surgen nuevas formas de organización corporal, no en una serie de pasos diminutos con el paso de periodos de tiempo extensos, sino simplemente por cambios del momento y del tipo de combinación en que se activan y se apagan los genes durante el proceso de desarrollo. Esto no es de interés para quienes estudian las relaciones evolutivas entre los grandes grupos contrastantes de seres vivos, sino que también tienen implicaciones de cambio de organización importantes dentro de grupos más pequeños, que mantienen una relación estrecha. Un buen ejemplo de esto último es la transición entre homínidos de llamadas formas tempranas, erguidas arcaicas, de cuerpo pequeño, piernas cortas, brazos largos y manos y pies un tanto curvados, a bípedos altos que caminaban con pasos largos semejantes a nuestra propia especie. Este cambio fue a todas luces abrupto.
No se conocen formas intermedias entre las estructuras corporales arcaicas y modernas, por lo que pareciera que la segunda apareció en la escena de manera un tanto repentina. No sabemos con exactitud qué modificaciones genéticas participaron en el cambio de un tipo corporal a otro, pero los genetistas moleculares y del desarrollo comienzan a levantar una esquina del velo que cubre ese misterio, y al hacerlo han brindado un nuevo conjunto de razones para revisar nuestra idea del proceso evolutivo como una progresión lenta e imponente. Desde luego, toda innovación genética debe aparecer en un individuo. En su libro de 1999, Sudden Origins, el paleontólogo de la Universidad de Pittsburgh, Jeffrey Schwartz, amplió la pregunta acerca de cómo estas innovaciones se transfieren del nivel del individuo en el que se originan al de la población a la que pertenece dicho individuo. Después de todo, si las mutaciones no efectúan este desplazamiento, no tendrán futuro evolutivo. Schwartz partió de la observación en que las mutaciones que surgen como alelos dominantes tienden a ser dañinas para sus poseedores y que los alelos fructíferos en potencia ventajosos tienden, por tanto, a surgir en un estado recesivo. Así las nuevas mutaciones recesivas comenzarían a extenderse en la población, pero de manera invisible, pues no se expresarían en la anatomía de individuos heterocigotos, es decir, los que poseyeron solo uno de los nuevos alelos junto con un alelo sin mutación. En los primeros días de la teoría evolutiva se propuso la idea de que los organismos de nuevas clases debían surgir como monstruos prometedores, resultado de una mutación importante. Esta noción fue rechazada con firmeza con base en que dicho monstruo no tendría con quién aparearse. Sin embargo, conforme a la teoría de Schwartz, no sería problema hallar una pareja, y de todos modos, una vez alcanzada la masa crítica de heterocigotos externamente normales, los homocigotos recesivos, individuos con dos copias del alelo recesivo, que de este modo exhibirían el rasgo físico novedoso correspondiente, comenzarían a aparecer regularmente en la población, y en ese momento la selección natural comenzaría a operar, favoreciendo a una clase de forma física respecto de la otra. Este tipo de avance nos permite vislumbrar la forma en la que es probable que se desarrolle la teoría evolutiva, siempre en proceso, en las siguientes décadas, pero qué importancia puede tener estos avances para nuestra comprensión de la evolución humana hoy en día. Para empezar, nuestro creciente entendimiento del funcionamiento de los procesos evolutivos en diversos niveles nos lleva a revisar nuestra expectativa de lo que hallaremos conforme el registro fósil revele la historia de la evolución humana con mayor detalle. ¿Cuáles son esas expectativas? Hace más de 2000 años, el filósofo griego Aristóteles vio que los seres humanos ocupaban el peldaño más alto de una gran escalera de seres, que al final los vinculaba con las formas de vida más bajas, algas, de estanque, etc., del fondo. En la época medieval, esta idea revivió gracias a eruditos que colocaban a los seres humanos entre Dios y los ángeles en la cima, y las otras formas terrestres, de los primates hacia abajo, debajo de ellos. Por extraño que parezca, esta noción persistente agradó también a muchos de los primeros evolucionistas, al menos a quienes veían en los conceptos gradualistas darwinianos una explicación de la progresión que percibían en la complejidad de la vida. Los paleoantropólogos heredaron esta idea conforme asumieron la responsabilidad de interpretar el registro humano fósil y al final descubrieron que también se ajustaba a ellos. Tendemos a considerar lo conocido como natural o como lo que ha de ver de ser, y solo hay una especie de homínidos en la Tierra hoy en día, Homo sapiens.
Así, una vez ampliamente aceptada la síntesis evolutiva, a mucha gente le pareció razonable suponer que el relato evolutivo de la humanidad consistía en una progresión sostenida de lo primitivo hacia la perfección. De hecho, en la década de 1960 apareció una corriente de pensamiento que sostenía que, en principio, solo pudo haber existido una especie de homínido en la Tierra a la vez. Sin embargo, durante el siguiente par de décadas quedó claro que, a partir del creciente registro fósil, no fue así. Las especies de homínidos exploraron al menos unos cuantos callejones sin salida que al final se extinguieron. No obstante, la idea lineal persistió y algunos científicos aún hoy defienden la noción de una línea principal de ascendencia humana a lo largo de la cual puede rastrearse una asociación gradual de especies. De acuerdo con esta postura, los fósiles homínidos forman los eslabones de una cadena continua, con la ocasional cadena lateral, se entiende, que une a Homo sapiens con sus precursores más remotos. Con la idea de la llegada del equilibrio puntuado y la comprensión de que las especies son entidades por completo individuales, que desempeñan papeles evolutivos que trascienden de los meros intermediarios entre sus ancestros y sus descendientes, algunos paleoantropólogos comenzaron a sentir la necesidad de revisar esta forma de creencia popular. Los descubrimientos durante el último cuarto del siglo XX y principios del siglo XXI solo acentuaron esta necesidad. Cada vez es más claro que la historia evolutiva de la familia de los homínidos no ha sido un relato sencillo de ajustes de importante linaje central al paso de los eones. En cambio, ha sido una saga dinámica en la cual se originaron múltiples especies de homínidos, presentaron batalla en la arena ecológica y la más de las veces se extinguieron. Ha sido una historia de experimentación evolutiva, de exploración de los muchos modos en que es a todas luces posible ser un homínido. En años anteriores, cuando la noción de la cadena continua ejercía influencia, era posible ver en los fósiles una asociación temporal de eslabones en dicha cadena. Así sí se conocía la edad de un fósil de un homínido, se sabía también qué lugar ocupaba en la evolución humana. De acuerdo con esa visión, la paleontología era en esencia un asunto de descubrimientos. Al hallar los eslabones suficientes, se sabría cómo y dónde iba la cadena. Sin embargo, ahora comenzamos a darnos cuenta de que el asunto del paleontólogo es mucho más complejo. Si las especies son entidades únicas, definidas por fronteras reproductivas, primero necesitamos reconocerlas en un registro fósil. Y lo siguiente es ordenar sus relaciones. No es posible hacerlo solo mediante descubrimiento, además de que sin duda necesitaríamos más fósiles. Las relaciones han de revelarse mediante análisis atentos, empresa que los paleoantropólogos apenas hace poco iniciaron. Aún así, ya es muy claro que tenemos que vernos como una ramita en un gigantesco árbol ramificado de vida, en lugar de vernos debajo de los ángeles en el peldaño más alto de la cadena de los seres vivos.